Hoy los frutos del chañar se van a convertir en un nuevo sabor de jugo loco. Acá tenemos los frutos del chañar, delicioso fruto nativo. Para el que no conoce de qué se trata, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros 3 videos recomendados. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probarlo. Para esta receta voy a utilizar media taza de frutos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar medio litro de agua y le agregamos los frutos del chañar. Dejamos calentando durante 20 minutos. Cumplidos 20 minutos, ahora voy a apagar el fuego. Luego voy a dejar enfriar, colar y voy a presentar. Ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas del complejo B, C, D y Pro A. Además, posee minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. Es un remedio natural tradicional para calmar afecciones respiratorias como tos, dolor de garganta, resfriados y bronquitis. Tiene propiedades emolientes que ayudan a suavizar las vías respiratorias. Es antioxidante. Su contenido de polifenoles y vitamina C contribuye a combatir el estrés oxidativo, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Contiene propiedades antiinflamatorias. Es un buen digestivo y ayuda a aliviar molestias como gastritis, acidez y úlceras gástricas, debido a sus propiedades calmantes y protectoras para el estómago. Es una fuente de energía natural, rico en azúcares naturales y carbohidratos. El jugo de chañar es ideal para recuperar energía, especialmente después de esfuerzos físicos. Aporta minerales esenciales. Contiene minerales como calcio, hierro y potasio, que fortalecen huesos, mejoran la circulación y contribuyen al equilibrio electrolítico del cuerpo. Brinda apoyo para el sistema inmunológico. Gracias a su contenido de vitaminas y antioxidantes, el jugo de chañar ayuda a reforzar las defensas naturales del organismo. En la medicina tradicional se usa como un tónico para calmar dolores musculares o articulares. ¿Y qué me cuentan de los beneficios de este jugo? Ahora se viene la parte más linda del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del jugo loco que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de chañar, un jugo con puro sabor nativo. Acá estoy bien preparado, ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, a la parte más linda, a darle al pico. Muy bueno, muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo, así les hago una buena descripción. Vamos.
Mm. Ahora les cuento de qué se trata. Les cuento que a los jugos nunca les agrego ningún tipo de endulzante y eso para saber el sabor verdadero del jugo. Y este sabor es semidulce. Para mí no necesita ningún agregado de endulzante. Y el sabor me recuerda a una mezcla entre un poco de miel, un poco de caramelo y algo de maní. Eso lo que se refiere a mi paladar, así que háganlo y luego me cuentan. Sí, les puedo asegurar que es un sabor muy rico. Además de ser un sabor muy rico, tiene muchos beneficios para la salud, así que conviene hacer este jugo. Para el que no conoce de qué se trata este delicioso fruto nativo llamado chañar, al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Y hablando de jugos locos, les voy a dejar la lista creada o playlist que tenemos en el canal, donde van a encontrar muy variados sabores de jugos locos. Quédense que se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero solamente lo hago por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo beber este delicioso y beneficioso jugo de chañar. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.